en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia, la asambleísta Sofía Sánchez y el doctor Galo Cárdenas, abogado laboralista. Les invitamos para hacer reflexiones a propósito del pedido que ha formulado la ministra del Trabajo de solicitar la intervención al sindicato del Seguro Social ecuatoriano, a sabiendas de que esto no es nuevo, en vista de que aquí se ha mal utilizado un principio que está consagrado en la OIT, en la Constitución, la organización del sindicalismo. Pero otra cosa son los abusos de los cuales casi le tienen secuestrado al Seguro Social ecuatoriano, porque uno no entiende las prebendas que tienen, a diferencia de la escasez de medicamentos, insumos, el tema de la consecución de citas en los hospitales y dispensarios del Seguro Social ecuatoriano. Doctor Galo Cárdenas, ¿hasta dónde se puede llegar con esto? La intervención, el pedido de intervención al sindicato del IES. Buen día. Muy buen día, Miguel, qué gusto saludarlo. Igualmente, un saludo cordial a la asambleísta Sofía Sánchez. Efectivamente, como usted decía, es increíble ver cómo existen tantas prebendas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando es una de las instituciones más deficientes y dejan tanto que desear en el ámbito de la salud y demás en el Ecuador. Y realmente aquí hay que hacer un poco de historia y ver que lamentablemente instituciones como el sindicalismo, que están reconocidas por los acuerdos internacionales desde 1969, que firmó el Ecuador el convenio de la OIT 89 y 98, en donde se reconoce justamente la libertad sindical, también puesto en nuestra Constitución de la República del Ecuador y tratado desde el artículo 220 en adelante del Código de Trabajo, ha venido tan a menos, ¿no? Es una institución, el sindicalismo, en decadencia, y justamente este tipo de situaciones como en las que se dan en el Seguro Social, sobre todo en la provincia del Azuay, puesto más todavía ya el dedo en la llaga de este PUS que lamentablemente significa cierto sindicalismo en el país. Es inadmisible que una dirigente sindical de 22 años, que continúe 22 años en el cargo, además que tenga alrededor de 14 familiares directos, hijos, cuñados, sobrinos, etcétera, trabajando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que con un sueldo de $1,200 tengo un patrimonio enorme. Realmente llama muchísimo la atención y es necesario, justamente de acuerdo valga la redundancia, al acuerdo ministerial 2024-080 de la ministra Ivonne, que realmente está haciendo un gran trabajo en este sentido, porque es muy importante decirlo. Es el primer ministro que pone el dedo en la llaga y que de alguna forma ordena a las direcciones de trabajo de las diferentes regiones del país puedan revisar todos estos contratos colectivos o incluso actas de finiquito para poder ver si tienen o no el dictamen obligatorio y vinculante del Ministerio de Finanzas, para ver si los recursos que se dan en la firma de estos contratos colectivos hayan sido correctos y tengan este informe positivo. Caso contrario, y valga la redundancia, deben ser nulos, deben ser declarados nulos, y los responsables, tanto del sector público como gerentes de las empresas públicas, como incluso los directores de trabajo que firmaron esos acuerdos o contratos colectivos, deben responder de forma personal, pecuniariamente, con el Estado de estos recursos que realmente no tiene el Estado y que han sido erogados sin tener el informe previo del Ministerio de Finanzas, estimado Miguel. Doctor Cárdenas, usted se refería a la dirigente de los 22 años, la señora Rosa Argudo, la que ha tenido familiares y todo eso en el Hospital Carrasco.
Exactamente, la señora Rosa Argudo en el Azuay era un secreto a voces de que ella controlaba y nada podía pasar en el Seguro Social si no tenía el beneplácito de ella, y justamente de estas denuncias los asambleístas del Azuay de forma correcta han hecho esta investigación, esta auditoría, algunos han presentado ya la denuncia de enriquecimiento ilícito, etcétera, de tráfico de influencias en la Fiscalía General del Estado para que se investigue, y es importante que el Ministerio del Trabajo, pese a que no tiene legalmente la atribución de intervenir un sindicato, sí revise si los contratos colectivos firmados por ella y las contrataciones que se han dado dentro del mismo hayan sido correctas. Bienvenida a la asambleísta Sofía Sánchez. ¿Cómo enfrentar este caso, un nuevo caso? Que ojalá no quede como otros anteriores, penosamente esa es la realidad de una asamblea que se ha ido desprestigiando poco a poco. En este caso específico, el sindicato de la señora Rosa Argudo en el Hospital Carrasco de Cuenca. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo también afectuoso al doctor Galo Cárdenas. Un gusto compartir panel con él. A ver, Miguel, decirle que esto era un secreto a voces. Todo el mundo lo sabía en la provincia de la Azuay, todos conocen no solo del mal manejo del sindicato, sino de la injerencia que se tenía en los cargos jerárquicos que se nombraban en el hospital y también en la dirección administrativa del IES. Yo quiero ir un poquito más allá. No solo hay que revisar el contrato colectivo del IES, sino también la administración que ha tenido la señora Rosa Argudo durante 21 años. ¿Qué ha hecho con los fondos que les retienen a los trabajadores de manera mensual? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo? ¿Qué se compró con ese dinero? ¿Los bienes a nombre de quién están? ¿Y por qué en su momento ella tuvo probablemente esta injerencia? Quiero recordarles que en el periodo anterior su yerno era el director administrativo del IES. Es que no estamos hablando solo de 12, 14 cargos en puestos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el hospital. Estamos hablando también de cargos donde se tomaban decisiones en el IES. Y además de esto se suma la firma de convenios que se tenía con su mismo círculo de familiares. Y esto no tiene una connotación local en la provincia de la Azuay, Miguel. Esto es a nivel nacional. La señora preside el sindicato durante 21 años a nivel nacional. Y todo el cuerpo, en este caso, este cuerpo colegiado que le acompaña, tiene el mismo modus operandi en algunas provincias, como es, por ejemplo, en la provincia, en Loja, donde también hemos recibido denuncias, y esto ha destapado una ola de denuncias en las distintas provincias del país por este mal manejo. Es decir, los ingresos que tiene el sindicato de manera mensual, que les descuentan a los trabajadores, es un presupuesto, yo podría decir millonario, que de manera mensual maneja el sindicato y que la señora Rosa Argudo no quiere rendir cuentas absolutamente a nadie. Entonces, quien hoy está en el Ministerio del Trabajo juega un papel fundamental. Fuimos los asambleístas de la provincia de la Azuay quienes le hemos pedido a la ministra de Trabajo que investigue qué es lo que sucede en ese sindicato. También hemos llegado a la Contraloría General del Estado para que se haga un examen especial a las declaraciones juramentadas de ella y de todo su círculo. También llegamos a la Fiscalía y esperamos que en estos días se active también la UAFE para determinar unas transacciones, yo diría millonarias, que se han hecho de la cuenta del sindicato y quiénes han sido los beneficiados. Y a esto se suma la falta de medicina que existe en el IES, estos famosos convenios, contratos a dedo que también se daban y que han sido denunciados por los mismos funcionarios. Entonces es sumamente grave. Yo aquí le quiero poner un ejemplo para que usted sepa el contexto y quienes nos escuchan. En el Hospital José Carrasco Arteaga, que se manejaba como un negocio familiar de la señora Rosa Argudo, ellos como dueños llegaban, ponían máquinas expendedoras de comida, de alimentos, cuando querían sacaban, estuvo estacionado y ahí explotó esta bomba, si se podría decir ahí, un contenedor de comida sin permiso. Es decir, todo lo que se manejaba en el IES como un negociado lo hacían ellos como si fueran dueños, como si el Hospital José Carrasco Arteaga sea un negocio familiar de quienes están hoy presidiendo, en este caso, el sindicato. En ese sentido, ¿hasta dónde pueden llegar a fin de que respondan oportunamente Contraloría, Fiscalía, UAFE y se investigue y no quede en una simple investigación, asambleísta Sánchez?
Bueno, nosotros hemos presentado ya en la Fiscalía, ellos son hoy los responsables, pero en pocos días los asambleístas vamos a presentar un informe con toda la documentación que tenemos e iremos esto agregando al proceso en Fiscalía. ¿Qué es lo que aparentemente se va, no quiero asegurar porque es Fiscalía quien va a determinar los delitos, pero aquí existe una probable asociación, una delincuencia organizada, podría existir enriquecimiento ilícito, lavado de activos, incluso tráfico de influencias por este tema de cargos, aunque ella no es entidad nominadora, ella lo ha venido repitiendo, pero sí tenía una probable injerencia en el nombramiento de ciertos cargos. Eso tiene que acabarse. Estuvo el director nacional del IES en la provincia de La Suay estos días, ha dicho que va a cambiar toda la administración del hospital, pero esto tiene que suceder en varios hospitales que pertenecen al IES a nivel nacional. Y la Fiscalía es hoy quien tiene total responsabilidad de investigar qué es lo que está sucediendo. Ya han hecho varias diligencias, han pedido muchísima información, porque como usted se explica, como dijo el doctor Galo Cárdenas, que una persona que ha venido ganando $1,200 en un cargo de enfermería y que ahora no sabemos cuánto percibe por el sindicato, porque ella no ha querido responder cuál es su mensualidad que le da el sindicato, cuánto percibe, y de acuerdo a eso que justifique ella y sus familiares el patrimonio que tienen, que es un patrimonio millonario y que no va a corresponder a la realidad de sus sueldos que tienen hoy en día. Doctor Carlos Cárdenas, ¿hasta dónde se puede llegar con este tema a fin de que no queda en una investigación un pedido de auditoría a la Contraloría, una acción penal contra en la Fiscalía o la investigación en la UAFE, de tal manera que se llegue hasta los recursos que cuenta esta dirigente Rosa Argudo y qué ha hecho en estos más de 20 años? Así es, estimado Miguel. Lamentablemente, y esto hay que reconocerlo, la ley y el Código de Trabajo no le facultan, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo a poder intervenir a los sindicatos. El Ministerio de Trabajo solamente reconoce directivas de sindicatos y aprueba comités de empresa y gremios de trabajadores, pero no tiene ninguna otra injerencia. Ahí realmente debe comenzar a actuar, y los asambleístas, como lo están haciendo, deben ser vigilantes de que la Fiscalía General del Estado y, en algún caso, la Contraloría puedan realmente trabajar y buscar el cometimiento del delito y encontrarlo. Pero también aquí hay que hacer un llamado directo a los sindicalizados, a los afiliados, a las personas que manejan el sindicato y que aportan mensualmente para el mantenimiento y pagan los sueldos del sindicato, porque ellos son los llamados a fiscalizar. Los sindicatos tienen que ser fiscalizados de adentro, no pueden ser lamentablemente fiscalizados de afuera por ley. Por eso es muy importante que exista una reforma al Código de Trabajo en donde de alguna forma se limite los periodos que los dirigentes sindicales pueden seguir. 21 años la señora Argudo y con reelecciones indefinidas. No puede ser. Justamente el que se reelijan de esta manera hace que comience y es el germen de la corrupción. Por eso es importante ciertas reformas que de alguna forma limiten justamente tanto el gasto de fondos o de dónde o a dónde van los fondos de los sindicatos, como también fiscalizar, a dirigencia sindical. Nosotros sabemos en el Ecuador, lamentablemente, que los sindicatos son manejados por los mismos sindicalistas año tras año. Existen décadas, incluso ya 2 o 3 décadas, en donde ciertos sindicalistas siguen siendo los dirigentes, pero no hay cómo evitarlo porque los sindicatos tienen sus propias reglas y de acuerdo a los convenios de la OIT se manejan y se fiscalizan internamente. Pero sí, cuando se cometen estos delitos, como se parece que así ha sido en el sindicato del seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Fiscalía y Contraloría deben intervenir, y también la acción fiscalizadora de los señores legisladores que están dando un ejemplo para que así en otras provincias se puedan pedir estos pedidos de información y pasarlos inmediatamente a Fiscalía General del Estado. Asambleísta Sofía Sánchez, ¿hay elementos material para determinar todas estas presuntas irregularidades de Rosa Argudo como dirigente casi eterna del sindicato del IES?
Miguel, hay muchos elementos, hay muchas denuncias que fueron presentadas a los legisladores y por eso nosotros nos activamos, los 5 legisladores de la provincia de La Suay. Hemos presentado ya alguna documentación en la Fiscalía, pero es importante la agilidad en la entrega de las distintas instituciones de la documentación. Nosotros esperamos que en esta semana tengamos ya documentos del registro de la propiedad, algunas notarías, es decir, hay que mirar los bienes y toda esa cadena, es decir, cómo fueron adquiriendo, comprando, por qué un hijo de la señora Rosa Argudo es quien administra un hotel del sindicato. Todo eso hay documentación, hay prueba. Y yo quiero decirles aquí a ustedes algo muy importante. Nosotros les hemos dicho a quienes aportan, inicien un proceso de rendición de cuentas. Como dijo el doctor Galo Cárdenas, es importantísimo eso. Son ellos quienes tienen que exigir qué se ha hecho con su pago que todos los meses han hecho y que se les descuenta directamente del rol. Es decir, ellos reciben su mensualidad y va un aporte y en eso no hay como mentir. Es decir, el IES nos tiene que entregar en esta semana cuánto ha descontado a los trabajadores y cuánto se ha adjudicado a la cuenta del sindicato. Y son ellos quienes ya han iniciado procesos. Todo el mundo temía a la señora Rosa Argudo. Nadie quería activarse porque tenían represalias. Incluso muchos fueron cesados en sus funciones por atreverse a decir algo. Hoy tienen el apoyo de los 5 legisladores de la SUAY. Está también el Ministerio del Trabajo que hará lo suyo, que es importantísimo que revise todo esto dentro de sus facultades y competencias, pero ellos ya se han activado en una rendición de cuentas, van a pedir eso y además este fin de semana hubo ya una reunión de los delegados de las provincias, me parece que estuvieron alrededor de 18 provincias, que es la máxima autoridad del sindicato y ellos incluso están pidiendo la salida de la señora Rosa Argudo, tener una dirigencia provisional y todo esto tiene que ser también avalado por el Ministerio del Trabajo. Es decir, la gente hoy está empoderada y ese será uno de los resultados también positivos, es decir, que se cambie esa dirigencia, que sea transparente y que se justifique qué se ha hecho con el dinero del sindicato. Por tanto, con todos estos elementos que existen, ¿se puede configurar para que este caso no quede en impunidad, asambleísta Sánchez? Bueno, eso es lo que todos estamos buscando, que se investigue. Hemos sido cuestionados por la misma señora Rosa Argudo, los legisladores, ella ha querido deslegitimar el trabajo que venimos haciendo. Nosotros a ella le respondemos que esas son las funciones que hoy tenemos. Para eso fuimos elegidos, para fiscalizar, esa es una de nuestras facultades principales y hoy estamos realizando ese trabajo. Hay mucha información que está por llegar, la Fiscalía ha hecho pedidos de diligencias importantes porque recibimos información de todo lado, pero lo importante es tener esa documentación y la Fiscalía será quien determine si es que existe algún tipo de delito, pero sobre todo la transparencia en este manejo de recursos que no es poco dinero. Miguel, yo quiero decirle a usted que en su momento nos habían dicho que era alrededor de más de 10,000 trabajadores, la misma señora Rosa Argudo han dicho que son 5,000 y un poco más. Si es que usted multiplica eso solo de acuerdo a personas que ganaran el básico, estamos hablando de más de 150,000, 180,000 dólares mensuales que podría recibir el sindicato. Es decir... Y esos 150,000, 180,000, asambleísta Sánchez, manejaba directa y exclusivamente la señora Rosa Argudo. Así es, ella con su dirigencia son quienes han hecho. Nosotros llegamos a obtener ciertos cheques que ustedes habrán visto, los posteamos en redes sociales, de estas transferencias que se hacen, 5,000, 6,000, 7,000 dólares, incluso hubo una transferencia de más de 200,000 dólares que se realizó. Ella tendrá que justificar por qué se hace, o acaso ganan, esa es la remuneración que ganan los dirigentes sindicales y por eso no han querido salir de ese cargo durante más de 20 años. Pero esto va más allá, Wilson, Miguel, perdón, y en su momento se tendrá que investigar también estos famosos convenios, por qué se firmaron convenios con sus familiares, cómo era el manejo de la medicina en el hospital José Carrasco Arteaga, compras, convenios, porque allá vamos, ¿no? Y en su momento, yo quiero decirle a usted que también tuvimos esta fuerza para iniciar este proceso de fiscalización porque los médicos del hospital José Carrasco Arteaga incluso tuvieron que
hacer una pequeña huelga dentro del hospital porque no se tenía la medicina, porque nada ahí se hacía sin la aprobación de la dirigencia sindical. Y esto no puede suceder. Hace poco nos llegó también una denuncia. Imagínese usted, con documento de las recicladoras del hospital que tenían que entregar de manera mensual un valor a la hija de la señora Argudo. Entonces, ¿cómo se explican estos actos que en su momento se dieron en el Hospital José Carrasco Arteaga? ¿Cómo usted explica que el yerno de la señora Rosa Argudo, que fue director provincial del IES en el periodo anterior, contrate a los hijos de los otros dirigentes sindicales que son de otras provincias con cargos de conserje, de limpieza, manejen la gestión documental de la dirección administrativa del IES? Y eso es con documentos. Tenemos esos documentos en nuestras manos. Esto es lo que se da, ese mal manejo, y por eso el Hospital José Carrasco Arteaga y el IES tiene problemas no solo por la deuda del Ejecutivo, que es millonaria, por estos vetos del presidente a la ley, a los avances en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino también por un mal manejo del sindicato, que se creen dueños y que piensan que esto es un negocio familiar. Doctor Galo Cárdenas, si hay documentos, si hay pruebas, cada institución actuará en su ámbito: la Fiscalía en lo penal, la Contraloría con las auditorías, la UAFE, presunto enriquecimiento ilícito. Pero aquí no se puede invocar que es un sindicato autónomo, el principio del sindicalismo, a fin de que no le toquen a la señora y a todos sus familiares. Es que como bien decía usted, Miguel, cada organismo, cada institución debe realizar su función. La Fiscalía, la UAFE, pero como también bien decía la señora legisladora, es importantísimo que se activen los sindicalistas, es decir, los afiliados al sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los trabajadores que mes a mes tenían que entregar un valor, un porcentaje de su sueldo al sindicato. ¿Para qué? Para que supuestamente este sindicato defienda los derechos de los trabajadores. Pero vemos que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los únicos que están bien son los trabajadores. Y ciertos trabajadores más todavía, los afiliados no, los pacientes no, las personas que vamos a pedir una cita tenemos que esperar meses para que se nos dé una cita, hasta eso posiblemente la enfermedad ya progrese y en otros casos avance demasiado y sea demasiado tarde, no existen medicinas. Realmente el seguro social en el Ecuador es un desastre. ¿Y cómo puede ser posible que solamente ciertos dirigentes sindicales enquistados por décadas sean los beneficiarios de tanto dinero y de los, valga la redundancia, beneficios que ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se ha vuelto ya incluso una empresa de colocación de empleo para los dirigentes sindicales? Los que deben estar activados justamente son los trabajadores, esos 5,000 y pico trabajadores que mes a mes daban su dinero, y evitar justamente de que poniendo en sus artículos, poniendo en su reglamentos, que eviten la reelección indefinida de estos malos dirigentes, de que se den auditorías internas y externas cada año, cada 2 años. Esa es la forma, porque caso contrario, la Fiscalía, la UAFE y los demás, incluso los legisladores que están haciendo en este caso un muy buen trabajo, de nada va a servir que hayan destapado esta olla de grillos si no se movilizan y si no se activan los directamente perjudicados, que son justamente los sindicalistas. Por eso es muy importante que el Ministerio de Trabajo comience con esta denuncia a destapar diferentes ollas de grillos en diferentes sindicatos, el de CNEL, el de CNT, que son realmente los círculos dorados de los sindicalistas y que hacen que una institución tan correcta como es un sindicato que defienda derechos de trabajadores se vea tan venida menos, y ahora se escucha la palabra sindicato y todo el mundo tiene terror porque es sinónimo de corrupción. En todo caso, doctor Cárdenas, aquí también debiera investigarse no solo el papel y las acciones que ha cumplido esta dirigente del sindicato del IES y sus compañeros de directiva, sino también aquí no hay corresponsabilidades de los que permitieron, porque se actúa por acción u omisión en establecer responsabilidades de autoridades que facilitaron, que permitieron, que admitieron que todo esto siga ocurriendo en el Seguro Social ecuatoriano.
Sí, yo creo que totalmente, porque justamente los directivos de turno, los funcionarios de turno puestos por cada gobierno, debían revisar de alguna forma qué está pasando en el sindicato. Pues por supuesto, sabemos que legalmente no existe esa atribución, pero sí de forma moral era importante que los directores de los centros médicos, de la parte administrativa, que los miembros del directorio del IES comiencen a revisar y pidan información y hagan que los demás sindicalistas puedan de alguna forma activarse. Recordemos que justamente la Ley Orgánica de Empresas Públicas sanciona a los funcionarios públicos que de alguna forma no han vigilado, por ejemplo, que cuando se firmen acuerdos, actas de finiquito o contratos colectivos cada año, cada 2 años, tengan el informe del Instituto Ecuatoriano, perdón, del Ministerio de Finanzas, se vea que sí existen los fondos necesarios de partidas presupuestarias para incrementar beneficios, para incrementar sueldos, para darles las prebendas a los sindicalistas. Y si ellos no han hecho nada, tienen también que responder, tienen en algún caso que ser destituidos si siguen en funciones y en otro caso, pues responder de forma administrativa, civil y penal, dice justamente la ley orgánica, para que los funcionarios que llegan no hagan simplemente la vista, miren a otro lado y no quieran hacer las cosas que deben hacer, porque yo sé que lamentablemente la gente que pone el dedo en la llaga es la gente que se encuentra con un problema después, con enemigos, pero eso justamente es su tarea. Cuando alguien llega a ser funcionario público, tiene que enfrentar eso, porque si no, ¿para qué se mete a funcionario público? Recordemos que la plata, el sueldo que reciben los funcionarios públicos es pagada por todos los ecuatorianos, y la plata que reciben los sindicalistas, porque reciben del sueldo de sus afiliados, de los empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es pagada por todos los afiliados al instituto. Por esos 3,5 millones de ecuatorianos que pagamos mensualmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un 9,45%, y nuestro empleador un 11,15% de nuestro sueldo mensual al instituto. ¿Para qué? Para que estas familias se hagan millonarias, para que reciban sueldos que no se compadecen con la realidad del país. Entonces también hago un llamado a todos nosotros que somos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a pedir a sus funcionarios una fiscalización a los sindicatos. Asambleísta Sofía Sánchez, ¿comparte usted la idea de que aquí hay que establecer también corresponsabilidades? Si son casi 22 años, las autoridades que permitieron, o por acción o omisión, o miraron a otro lado, a pretexto de que el sindicato es autónomo, que sigan nomás haciendo lo que quieren con los trabajadores. Por supuesto que hay corresponsabilidad, Miguel, porque cuando hablamos, y la señora Rosa Argudo lo ha dicho, ¿no? Ganadores de concurso. ¿Cómo se dieron estos concursos? En su momento también habrá que revisar cómo en su momento se posesionaron a cargos jerárquicos altos. A veces es un poco subjetivo, pero ¿cómo investigar que el señor Franklin Rojas no fue una recomendación de la señora Rosa Argudo al ser su yerno? Este es un diálogo con la asambleísta Sofía Sánchez y el abogado laboralista doctor Galo Cárdenas. Por favor, para que continúe, Sofía. Sí, parece que se cortó. Decirle, Miguel, y me ratifico, que sí existe corresponsabilidad de las autoridades que están de turno, por supuesto, porque son ellos quienes en su momento nombraron a autoridades jerárquicos superiores en el mismo IES, y el yerno de la señora Rosa Argudo fue director provincial del IES en el periodo anterior, ¿no? Y ahí se hicieron algunos movimientos también en la dirección administrativa del IES, donde están familiares en la actualidad también de los dirigentes del sindicato. Son ellos quienes tienen también corresponsabilidad en lo que ha venido sucediendo, pero existe también esa amenaza, ¿no?, por parte de la dirigencia sindical. Si es que no me apoyas, aquí paralizo los servicios. Eso es lo que sucede en la realidad, ¿no? Un mecanismo de presión por quienes ejercen la dirigencia sindical. ¿Cuál es la relación también con los vocales del
del IES, cuál es la realidad que se vive en la cúpula más alta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tal vez para tener cierta mayoría, toma de decisiones. Es decir, el sindicato ha formado parte de las decisiones y han estado en cargos jerárquicos altos sus familiares. Entonces, eso forma parte de una corresponsabilidad de quienes en su momento tomaron las decisiones. También existían estos cargos base de los familiares y que tenían encargos, por decirlo así, con cargos superiores al que ganaron el concurso. Es decir, hace poco hubieron movimientos después de la denuncia que nosotros hicimos y el proceso de fiscalización. Por ejemplo, la hija de la señora Rosa Argudo estaba en un cargo distinto al cual ella ganó el concurso, es decir, un cargo mejor. El otro hijo también en un cargo mejor. Entonces, siempre han sido beneficiados su círculo más cercano. Y eso también forma parte de una responsabilidad de las autoridades que toman las decisiones, porque ella bien lo dice, con conocimiento de causa. Yo no soy autoridad nominadora, pero sí podría ejercer cierta injerencia en quienes toman las decisiones para que su círculo sea el beneficiado al interior del Hospital José Carrasco Arteaga y también en toda la administración del IES. Asambleísta Sánchez, es decir, el IES ha estado a expensas de la familia de la dirigente del sindicato que ponía cargos de una manera indiscriminada y no pasó nada. No pasó nada porque todo el mundo ha tenido temor de querer denunciar. Yo veo que hoy muchos actores se han sumado a la denuncia de los legisladores. Hubiera querido que también lo hagan antes, pero nos agrada que se sumen, que estén pendientes de esto, porque aquí hay que hacer espíritu de cuerpo, porque nos estamos enfrentando a toda una organización que ha estado muy bien articulada, tomando decisiones con apoyo de las autoridades y que en su momento sí, eran quienes sacaban y ponían gerentes del hospital. Eso hay que decir las cosas como son. Entonces, en ese sentido, pues nosotros avanzaremos con el proceso y hoy tenemos el compromiso aparentemente de las autoridades de que esto cambie y que se tomen las decisiones correspondientes. Se ha dicho que se va a cambiar la administración del hospital. Esperemos que sea gente proba, gente que esté dispuesta a trabajar en bien de los afiliados, pero sobre todo que sea gente, en el caso del Hospital José Carrasco Arteaga, gente de la provincia, que sí existe gente muy bien capacitada, porque el último gerente que duró 3 días era, por ejemplo, de la provincia de acá, de Pichincha. Entonces, estas decisiones se las tiene que ir tomando con responsabilidad, sabiendo que las autoridades que hoy son quienes están tomando estas decisiones y que esperamos que no tengan injerencia alguna de la dirigencia sindical. Doctor Galo Cárdenas, ¿hasta dónde se puede llegar con esto? Porque que no sea solo una acción, un informe, una demanda a las instituciones de investigación y que el IES no siga siendo parte de una dirigente que ha hecho lo que ha querido, empleando a su familia. ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? Bueno, realmente va a depender mucho de la voluntad política que tengan tanto las autoridades de turno, ¿no?, como que la Fiscalía General del Estado y la UAFE realicen correctamente sus funciones. Y aquí, por supuesto, es importantísimo que la opinión pública comience a hacer presión. Lo que usted está haciendo hoy día con esta entrevista, tanto al asambleísta como a mí, estimado Miguel, es también positivo y es parte de poder llegar hasta las últimas consecuencias, que la opinión pública y los medios de comunicación hagan la presión respectiva a través de entrevistas, a través de reportajes, a través de un seguimiento público, tanto la función de la Fiscalía, de la UAFE, como también de las autoridades de turno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo. Ayer escuchaba justamente a la ministra Ivonne Núñez decir de que le conoció a Rosa Argudo cuando ella se acercó a su oficina con otro dirigente sindical a pedirle un cambio del Código de Trabajo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a la LOCEP, perdón, de más o menos 1.050 trabajadores.
que esto representaba una erogación del Estado o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 7 millones de dólares. Pero ella lo hacía y le decía que es poco, considerando que esos 7 millones de dólares son efímeros comparados al presupuesto general que anualmente gasta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, estas personas ni siquiera tienen dimensión de lo que hacen, están tan acostumbrados a manejar dineros públicos como si fuera de ellos, que ya tienen dimensión y piensan que 7 millones de dólares mensuales no es nada, es una cantidad efímera comparado con lo que gasta el instituto de forma anual. Por lo tanto, es muy importante que las autoridades de turno tengan esa voluntad política, cumplan su función, como también la vigilancia que hagamos los ciudadanos, los asambleístas que nos representan, a la Fiscalía General del Estado, a la UAFE y a las entidades de control. Es muy importante que podamos esto hacerlo continuo, utilizar ahora las redes sociales para solicitarles y exigirles a nuestras autoridades que cumplan su función y pedirles a ustedes, a los medios de comunicación, que no desvíen en el seguimiento que tienen que hacer justamente para lograr que todos juntos, de alguna forma, romper estos beneficios que están de décadas enquistados de los sindicalistas que están utilizando esta noble institución como es el sindicalismo para beneficio personal y para quitarle a los trabajadores lo que realmente es de ellos. Asambleísta Sofía Sánchez, ¿hasta dónde van a ir con esto a fin de que no quede con un informe el envío de comunicaciones, Fiscalía, UAFE, Contraloría, sino que se tomen los correctivos y que no continúa esto que ha sido una gran distorsión en el sindicalismo del Seguro Social? Bueno, Miguel, creo que uno de los logros primero es que la dirigencia sindical del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cambie. Una persona que lleva ahí 21 años ya hasta por salud no es sano. Ninguna autoridad en nuestro país puede elegirse más que 2 periodos. Hay que hacer estas reformas, me comprometo a hacerlas desde mi despacho, presentar ya los proyectos que sean necesarios para estos cambios que sí van a ser de trascendental importancia en el sindicalismo del país. Eso por un lado. Y quienes tienen que tomar esta decisión serán quienes aportan al sindicato todos los meses. Son ellos quienes tienen que cambiar a la dirigencia sindical, tomar los correctivos necesarios, iniciar el proceso de rendición de cuentas. ¿Por qué, claro, Miguel, esto es importante? Porque el proceso de rendición de cuentas culminará luego con un probable enriquecimiento ilícito de las autoridades de este sindicato como tal. Luego, la Fiscalía tendrá que hacer lo propio en esa investigación que es de trascendental importancia para el país, y nosotros como legisladores también estaremos retroalimentando esa investigación con los pedidos de información que haremos, con nuestro informe que tendremos ya en pocos días, y la idea es que esto no se vuelva a repetir, al menos en la provincia de La Soy, y que tenga un eco a nivel nacional. Hace poco presentamos un cambio del orden del día. Lamentablemente esta sesión fue cancelada por el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Lo volveremos a hacer. ¿Para qué? Para que los legisladores se activen en todas las provincias del país. Esto también forma parte de salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de que tenga un buen manejo los hospitales, que no sean negocios familiares, que no se haga negociado de las medicinas, de los insumos médicos. Y aquí voy a repetir algo que dije ya en otra radio y que le ha molestado mucho a la señora Rosa Argudo, pero que es la realidad. ¿Sabe qué sucede cuando usted va a pedir la medicina? Le dicen que no hay, o le dan solo el 50%. En muchos de los casos que no hay, pero en el sistema se registraba que sí se entregaba la medicina. Y eso es gravísimo, y eso tendrá que investigarse por la Fiscalía. Eso es lo que ha venido sucediendo en el IES, al menos en la provincia de La Soy, y las denuncias que hoy nosotros las estamos haciendo públicas, estamos haciendo eco de lo que la ciudadanía no podía decir. Nosotros simplemente estamos transmitiendo eso al público, a los medios de comunicación, para que conozcan cómo se manejaba el Hospital José Carrasco Arteaga. Quienes han hecho eso tendrán que también rendir cuentas a la justicia y hacerse responsable de esos actos inhumanos, porque muchas vidas se han perdido por la falta de medicina e insumos médicos. Y además de esto, de no tener el personal
en el Hospital José Carrasco Arteaga hacía falta un director técnico, que así se lo denomina, para emitir los informes y la compra de medicinas. Llevábamos 2 meses sin ese personal y no había cómo comprar la medicina en el Hospital José Carrasco Arteaga. Esperamos que eso se corrija con este proceso de investigación, con el cambio de administración en el hospital, y pues nosotros como legisladores estaremos vigilantes de que esto se llegue hasta las últimas consecuencias, se tomen los correctivos y en el caso de que tenga repercusiones administrativas, civiles o penales, pues la justicia también se haga cargo de esto. Asambleísta, ¿y usted conoce de otros casos? ¿Van a investigar en el HCAM, en otros? Porque este nombre ya lleva más de 2 décadas, Rosa Argudo, que le tenían miedo los trabajadores, porque además protegía vagancia de algunos trabajadores. Hemos escuchado a médicos, auxiliares que les dicen, venga, ayude aquí, hay que hacer esto. No, y el sindicato me cobija. Entonces, habrá trabajadores que quieran asumir la responsabilidad de decir, sí, a mí me hacían esto los dirigentes sindicales, querrán hacerlo y en otros hospitales, por favor. Sí, Miguel, la gente hoy está completamente empoderada, las denuncias ya son públicas, hay mucha gente que está haciendo eco en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay personas que están denunciando sin temor alguno, porque hoy saben que cuentan con un respaldo ciudadano, un respaldo de las autoridades, un respaldo de los asambleístas. Hay denuncias que se han presentado en los distintos hospitales. Por eso es importante que los legisladores se activen, que vean qué es lo que está sucediendo en los distintos hospitales que pertenecen al IES en algunas provincias, porque donde uno abre algún tipo de investigación, sale un montón de información que es necesaria que se conozca, que se haga pública para que esto no se repita, para que quienes han venido cometiendo estas irregularidades sepan que hay ojos sobre ellos el día de hoy y que esto no se puede volver a repetir. Esperamos que más legisladores se activen. Nosotros por hoy estamos culminando un proceso de investigación en la provincia de La Suay, pero hemos recibido denuncias de Loja, del Oro. En Santo Domingo hubo hace pocos días una asamblea también donde hubo problemas con respecto al tema del IES, de los mismos trabajadores que pertenecen a este sindicato. Así que este es un buen inicio, hay que culminarlo bien, con las responsabilidades a quien tenga que asumir esas responsabilidades, y pues es importante que todas las instituciones hagan un espíritu de cuerpo para llegar hasta las últimas consecuencias y que esto se replique también, como dijo el doctor Galo Cárdenas, en los otros sindicatos, que pasa en CNT. También tenemos información que en CNT, en CNEL, sucede exactamente lo mismo. Claro, una danza de miles de millones de dólares de que pierdan el miedo a fin de no seguir beneficiando a estos dirigentes que han tergiversado el espíritu de lo que debe ser un verdadero sindicalismo. Muchas gracias. Seguiremos hablando de esto, haremos un seguimiento. Le agradecemos por ahora a la asambleísta Sofía Sánchez y al doctor Galo Cárdenas. Muy amables. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias a ustedes, un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:36 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa, ya volvemos con el doctor Julián Cárdenas, experto en temas de Fuerzas Armadas, para hablar sobre el decreto ejecutivo 327 que expidiera el presidente, que estableciera el nuevo reglamento para la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.